Mi nombre es Amado Martínez Lebrón, les hablo desde Puerto Rico y agradezco profundamente la oportunidad de estar aquí. El propósito de esta presentación es reseñar mi disertación doctoral titulada La secularización en el discurso intelectual que construyó a Puerto Rico, 1765-1812, Capitalismo, Ciencia, Imprenta e Identidad, defendida en mayo del 2023 en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Propongo presentar el tema de mi investigación hablando un poco de cómo fue que llegué hasta él. Entiendo importante poder contar la historia que me ata como investigador al hilo que les narro, no por capricho, sino aspirando a proveerles con un mejor contexto. Uno que les ayude a reconocer con precisión cómo las condiciones personales, además de las históricas y teóricas, van definiendo un camino de varias vías entre el sujeto y su comunidad. El proyecto político tras mi trabajo investigativo. Si fuera a publicar mi tesis como un libro, lo titularía El abandono de la hipótesis de Dios en la cultura intelectual hispana. Sin embargo, titulé mi disertación La secularización en el discurso intelectual hispano porque me autocensuré. La diferencia entre los títulos parecería poca, pero no lo es. Adopté el término de la secularización en lugar de enfatizar en el abandono de la hipótesis de Dios como foco de mi título, para evitar escándalos y posibles represalias. Ya me había pasado antes en innumerables circunstancias parecidas. No sugiero que el título estuviera predestinado a la censura o que me constara que podría haber causado revuelo, sino que temía a priori, aún como intelectual en un país que cuenta con una constitución secularista, haberme censurado o marginado por negar la idea de Dios desde el título de mi disertación. Me vi intimidado por mis experiencias anteriores con la censura religiosa y no necesariamente porque Puerto Rico sea un pueblo devoto. Para ser honesto, tendría que añadir que estoy preocupado hasta el sol de hoy mientras escribo y leo estas líneas. Hace mucho que estamos siendo testigos de cambios radicales en las creencias de los habitantes de Puerto Rico. Lo mismo está pasando por todo el mundo. Al menos eso quedaría claro cuando nos referimos, por dar un ejemplo, a la cultura popular puertorriqueña de exportación. Puerto Rico se asume como ineludiblemente religioso para ciertas perspectivas históricas porque la Iglesia le ha hablado por encima a todo. La cultura intelectual, por su parte, y hasta fechas bastante recientes, había contribuido a generalizar la idea de que nuestra identidad depende de los valores cristianos. Así recogió la voz de la Iglesia entre el bullicio y le otorgó un lugar privilegiado, ignorando o menospreciando a las comunidades que le han sido antagónicas. La Iglesia ya no puede hablar por la mayoría de nosotros aunque quisiera, pero evita referirse a la posibilidad de que el silencio histórico sobre la descreencia haya sido consecuencia del terrorismo estatal que implicó la Inquisición y su cultura. Pero de todas formas, ¿cómo se mide la religiosidad actual y cuánto se parece a otras que se han manifestado en el pasado? ¿Cómo se calcula la censura, el temor a ser marginado y castigado por la comunidad religiosa al momento de considerar la cantidad de secularidad que defendamos? ¿Son incompatibles la fe y la secularidad? ¿Cómo pasó conceptualmente la cultura hispana de la Santa Inquisición a las constituciones seculares? ¿Quiénes elaboraron y por qué los discursos que fueron sacando a Dios de los espacios de poder en la cultura? Muchas de las justificaciones culturales tras terribles prejuicios, castigos y estigmas encuentran sus raíces en los libros sagrados, las autoridades eclesiásticas y la tradición religiosa. No son pocas las leyes que son principios cristianos convertidos en causas para crimen y pecados convertidos en delitos. Existen a través de toda América hispana leyes asociadas con el adulterio, la medicina, la alimentación, la reproducción y el aborto, que responden a la ideología religiosa. Sin embargo, en la vida diaria, en la producción de conocimiento para la supervivencia y en todo lo que se entiende como saber científico, Dios no postula como premisa o conclusión. La ciencia y el conocimiento autorizado por su comunidad se distingue precisamente porque no acepta a Dios como respuesta. La ciencia empezó a abandonar la hipótesis de Dios desde el siglo XVI. En el mismo espíritu,
La comunidad intelectual abandonó tajantemente la pretensión de hacer historias objetivas alrededor del siglo XX. Aquí vale la pena recordar el trabajo de Edward Card debatiendo el positivismo y el empirismo histórico. Me identifico especialmente con el intelectual inglés cuando defiende la incorporación de la voz de los historiadores a sus proyectos investigativos, que a su vez han sido diseñados para buscar en el pasado alguna respuesta a los asuntos del presente. El avance de la teoría de la relatividad de Albert Einstein compagina muy bien con el fin de la historia objetiva. Postulada en el siglo XIX por figuras como Ranke y Comte y que coinciden con el nacimiento de la historia y la sociología como profesiones especializadas. Si bien desde sus primeros debates la historia ha tenido en su fila personas que como Hegel vieron la subjetividad inherente al narrar el pasado, la historia influenciada por la ciencia tuvo sus claras inclinaciones a buscar bases objetivas para su disciplina. La relatividad, sin embargo, parecería proveer una explicación científica a la subjetividad histórica. Para la relatividad, desde cualquier posición que se ocupe, los eventos serán verificables y hasta predecibles según las leyes de la física. Si bien las leyes no cambian, la percepción que se tiene del tiempo y el espacio sí cambia. Sin embargo, a Einstein se le dificultó aceptar algunas de las consecuencias de su relatividad general. Por ejemplo, tuvo problemas con que su teoría predijera el Big Bang. La razón principal para que Albert Einstein chocara con la teoría del Big Bang era que le parecía sacada del creacionismo judío-cristiano. Para la élite de la comunidad científica que representaba a Einstein, la ciencia no puede aceptar a Dios como respuesta. Tampoco acepta argumentos tautológicos ni la ausencia de pruebas. David Gross, Premio Nobel de la Física en el 2004, decía para expresar el mismo asunto que el principio antrópico era como rendirse. El principio antrópico pone al ser humano como la razón última del universo, y para David Gross, eso es like giving up. El acercamiento metodológico. Para estudiar a la comunidad intelectual hispana entre el siglo XVIII y el XIX, me he basado en una muestra relevante de su obra impresa y publicada, enfatizando en la especializada o erudita, en la científica y literaria, así como en la burguesa. Estudié igualmente una selección de trabajos impresos por la Inquisición. Las obras impresas por los miembros de estas comunidades me permitieron narrar un pasado de la cultura hispana en donde las premisas elementales de la secularización o los discursos secularistas alentados por las ciencias materialistas fueron temas que se abordaron directamente. La muestra de obra impresa que investigo coincide con la censura de la Inquisición española y con importantes procesos revolucionarios, pero sobre todo con el desarrollo de una comunidad civil en Puerto Rico. Estas circunstancias se convierten en una excelente oportunidad para estudiar la secularización de la cultura hispana como consecuencia de un proyecto económico capitalista que alentó el arraigo al territorio y las primeras expresiones de identidad asociadas a la región de Puerto Rico. Mi acercamiento requirió igualmente de la definición oportuna de ciertos términos, entre estos la ciencia, la comunidad científica, el método científico y la secularización. La ciencia la entiendo como un método comunitario, la defino como moderna y materialista, fruto de la explotación colonial, de la esclavitud, del capitalismo europeo y del abandono de la hipótesis de Dios. La comunidad científica la defino como un grupo de intelectuales miembros de las clases dominantes formados en el conocimiento especializado, administrado por instituciones culturales dentro de una tradición histórica. Estos grupos empiezan a tener manifestaciones claras en la producción de bienes culturales, al menos al siglo XVI en Europa. El método científico empieza a dominar la disciplina a partir de lo que Thomas Kuhn describió como la revolución copernicana durante el siglo XVI. Lo defino como Karl Popper cuando dice que no debe entenderse como uno que busca confirmar una teoría con la prueba, sino experimentar hasta encontrar un contraejemplo. El método no respalda o endosa conclusiones, sino que provee las herramientas para descartar las que no sirvan. La secularización entiendo como el abandono de la hipótesis de Dios en la cultura. Esto se manifiesta con la tolerancia, la pluralidad y el anticlericalismo, pero también con el capitalismo, la ciencia y el ateísmo. La secularización ocurre cuando la divinidad deja de mencionarse como premisa de un argumento
cuando se deja de usar la religión como herramienta en la cultura, pero también cuando Dios ya no satisface las preguntas de las clases dominantes y sus intelectuales. Sobre los marcos teóricos. Me acerco al tema de la secularización como una forma de hacer historia de la ciencia. Parto del materialismo histórico, dialéctico y científico que acuñó el marxismo como pilar central de mi edificio teórico. Sus principios históricos me parecen perfectos al momento de relacionar el capitalismo con la ciencia y la secularización. Complemento los espacios que deja abierto el materialismo histórico y la lucha de clases con las teorías del sujeto de Judith Butler, con la comunidad imaginaria y el acercamiento al desarrollo de la imprenta de Benedict Anderson, así como con la sociología de la religión y las ciudades de Max Weber. Con Thomas Kuhn defino los orígenes de la comunidad científica moderna, los paradigmas como fenómenos intelectuales y las revoluciones teóricas, mientras que con Karl Popper defino el rol del método científico en la producción de conocimiento. Me siento igualmente influenciado por las teorías sobre las mentalidades, los discursos y el poder que define con destreza histórica a Michel Foucault, con la secularidad asociada al abandono de la hipótesis de Dios que describe con su historia de la física Stephen Hawking, y uso el concepto de la cleptocracia que propone Jared Diamond para describir las religiones institucionalizadas. En el capítulo 1, como dicta la materia, lo primero que hago es discutir el estado de la cuestión, enfatizando en la escasez de trabajos formales que afronten el tema de la secularización de forma exclusiva en la cultura hispana e hispano-puertorriqueña. Hago un recorrido sobre el tema en la investigación intelectual en general y describo la secularización como parte de un debate multidisciplinario con relevancia histórica y política. Asumo mi investigación como parte de una reflexión genealógica en donde, como diría Edward Card, busco a conciencia mi propia identidad en el pasado. Esto es posible, como lo explica a su vez hablando del sujeto Judith Butler, porque en la actualidad existe una comunidad de la que soy parte que se define a partir de la necesidad de separar a la Iglesia del Estado. Describo la hipótesis de la secularización asociándola con Karl Marx y Max Weber, pero sobre todo como un elemento característico de la modernidad. La hipótesis o teoría de la secularización estipula que a mayor conocimiento científico y desarrollo tecnológico, menor será la fe y la religiosidad de las culturas. Este debate, si bien es bastante limitado y ocurre con más frecuencia entre miembros de las comunidades religiosas, ha sido retomado en el siglo XXI como parte fundamental de los argumentos de identidad de una gran parte de la comunidad progresista, pero también científica. La secularización no es solo libertad de culto, de conciencia, tolerancia y pluralidad. La descreencia y el ateísmo también han sido los agentes de la secularización que nace del conocimiento producido por la comunidad científica. La comunidad científica inauguró instituciones seculares compuestas por miembros de las clases dominantes que popularizaron su método de investigación. Stephen Hawking, para ilustrar el cambio de paradigma que representó entre las élites intelectuales la nueva ciencia, refiere a una anécdota probablemente apócrifa que le sirvió para ilustrar su punto. Según Hawking, Laplace le presentó a Napoleón Bonaparte su teoría sobre un mundo determinado por las leyes naturales. Napoleón le preguntó tras escuchar su exposición, ¿en dónde quedaba Dios en su teoría? A lo que Laplace le contestó, no tuve la necesidad de recurrir a esa hipótesis. Le dedico el segundo capítulo de mi disertación a hacer un recorrido a través de una selección de obra impresa publicada por miembros destacados de la comunidad intelectual hispana entre el siglo XVII y el XIX. Enfatizo en la obra de Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro y en la de José Cadalso y Vázquez, pero igualmente refiero a obras literarias, históricas, gubernamentales y periódicas, con el fin de señalar las referencias intelectuales a debates u opiniones secularistas al interior de la comunidad hispana. Defino la idea de Dios que emana de la cultura católica y reconozco el efecto de la secularización en el contenido de diccionarios antiguos, libros científicos, filosóficos y especializados. Además, trabajo con una muestra de obra impresa por la cultura religiosa y la Santa Inquisición para definir la descreencia y los debates que genera en la cultura religiosa como medida de secularidad.
Los discursos secularistas relacionados a la tolerancia y la libertad de conciencia no se discuten como cualidades de la hispanidad, sino como parte de una identidad proscrita. El ateísmo, según la Iglesia y la Inquisición, lo comparo con el ateísmo que definió la tradición intelectual. Demuestro cómo la comunidad religiosa y sus instituciones fueron las primeras en discutir la relación entre economía capitalista, ciencia materialista y ateísmo, al menos desde el siglo XVII. En el capítulo 3 describo la fundación y desempeño de 3 corporaciones de accionistas que operaron en el Caribe, como parte de un evento secularista en la historia hispana relacionada a Puerto Rico. Empiezo estudiando algunos informes públicos entre el 1765 y el 1785 y relaciono las corporaciones capitalistas con la tolerancia secularista, además de por su auspicio de la ciencia, porque al interior de los gobiernos corporativos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, la Real Compañía de Barcelona a Indias y la Compañía Gaditana o Real Asiento de Negros, solo la propiedad, entiéndase la capacidad para comprar acciones, determinó el poder político de sus miembros y no el origen, el abolengo o los títulos nobiliarios. Vinculo a los miembros de las corporaciones de accionistas con propuestas secularistas a nivel económico, como las desamortizaciones de muchas de las propiedades de la Iglesia, la inversión privada en asuntos públicos, la publicación de obra liberal, así como en la creación de organizaciones seculares como las Sociedades Económicas de Amigos del País, entre otras. La tradición corporativa hispana tuvo intereses en la ciencia y sus miembros crearon y participaron en organizaciones científicas. La Compañía Guipuzcoana fue auspiciadora de la primera obra de medicina naval hispana escrita por Vicente Lardizábal y publicada en el 1769. Esta obra influenció la producción intelectual que estuvo relacionada a Puerto Rico, demostrando que la isla era parte de un circuito de intercambios de bienes materiales e intelectuales, al menos desde el 1765. Analizo la obra de Fray Ñingo Abad y la Sierra, así como la de André Pierre Ledru, que se relacionó con Puerto Rico, y los describo como herederos intelectuales del conocimiento auspiciado por las corporaciones en el Caribe. En el capítulo 4 discuto la historia de la vacuna contra las viruelas desde sus primeras manifestaciones en la cultura hispana y parte de la hispanoamericana, para narrar su trayectoria como un evento secularista con impacto de varios siglos. Defino los elementos secularistas de la propagación de la vacuna, apoyado en una selección de obras especializadas relacionadas a España e Hispanoamérica. Describo la historia de la vacuna desde la comunidad científica para subrayar cómo promovió el abandono de la hipótesis de Dios. Empiezo con Timoteo Scanlan, primer médico inoculador hispano de origen irlandés, que publicó sobre el procedimiento desde el 1784 y su obra madura sobre el tema se imprime en el 1792, o 6 años antes de la publicación del método de Edward Jenner en el 1798. Analizo de la misma forma una selección de obra científica producida por Javier de Balmis y Berenguer, quien llegó a ser el capitán de la primera expedición mundial para la propagación de la vacuna contra las viruelas. Lo defino como un agente activo de la producción de ciencia especializada con objetivos de lucro. Con Javier de Balmis establezco la relación que ocurrió entre el desarrollo capitalista y la ciencia como negocio. Entro de lleno en el caso de Puerto Rico con la gesta de Francisco Oller y Ferrer, un médico hispano-puertorriqueño que en el 1803 trae la vacuna contra la viruela a Puerto Rico desde San Tomás, adelantándose a la expedición real capitaneada por Balmis y Berenguer. A Francisco Oller y Ferrer lo entiendo como un personaje ejemplar de la comunidad científica occidental en general y un agente secularista en Puerto Rico específicamente. Ante la falta de obra impresa por Oller y Ferrer, estudio la historiografía que lo ha investigado desde el 1830, pero también me apoyo en la obra de Tomás Romay Chacón, un médico cubano contemporáneo de Oller y Ferrer que deja evidencia impresa de su experiencia con la vacuna. Tomás Romay me ayuda a caracterizar a Oller y Ferrer por las condiciones de clase, raza, género, cultura, profesión e identidad comunitaria que comparten. Tomás Romay recibió en Cuba la vacuna que llevó María Bustamante desde Aguadilla, Puerto Rico, en el 1804. La vacuna contra las viruelas en la cultura hispana fue un evento secularista porque, entre otras cosas, consiguió derrotar en debates públicos todas las objeciones religiosas. La vacuna demostró con su infraestructura la capacidad que tenía la nueva ciencia burguesa, materialista y secularista
para tomar el liderazgo. La ciencia secularista se convirtió en la ideología de la clase revolucionaria burguesa que buscaba derrotar los principios culturales que justificaban el poder de la Iglesia Católica y la Inquisición. El último capítulo se lo dediqué a la imprenta en Puerto Rico como un evento secularista, entre su introducción durante 1806 y la Constitución Española del 1812. Empiezo describiendo a Juan Jacinto Rodríguez Calderón como la persona que trae la primera imprenta a la isla en su propio barco desde Nueva York, pero además por ser el autor de la primera obra impresa en Puerto Rico, un poemario titulado Ocios de la Juventud. Analizo en detalle el poemario de Rodríguez Calderón, describiéndolo como esclavista, comerciante, desterrado de España por apoyar la Francia revolucionaria y como miembro de una comunidad que se arraiga económica y emocionalmente al territorio. Tras la invasión napoleónica del 1808, se crearon juntas revolucionarias en importantes ciudades de España, organizadas a partir del capital y la notoriedad de los ciudadanos. Las juntas administraron la resistencia, cobraban impuestos, compraban armas, pedían préstamos, pagaban los ejércitos, pero también administraban la propaganda, con periódicos que describieron las perspectivas de su gobierno provisional ante la ausencia del rey, pero que confeccionó en el 1812 una constitución secularista en donde la iglesia y la corona perdían mucho de su poder. En el 1808 se empieza a publicar en la Gaceta de Puerto Rico los comunicados de la Junta Revolucionaria de Sevilla, pero inclusive un par de sus delegados fueron enviados a visitar la isla como parte de una expedición que buscaba recaudar apoyo económico en América. La prensa se destaca como una forma ideal de hacer propaganda ideológica en estas circunstancias. Discutió la Gaceta Ministerial de Sevilla, órgano oficial de la Junta Suprema de Sevilla, para caracterizarla como una organización burguesa promotora de la economía secularista que se vale de la religión cuando la necesita como herramienta para manipular la opinión pública. Describo la evolución del sistema de juntas empezando por la Junta Suprema de Sevilla, pasando por la Junta Central y finalizando con las Cortes de Cádiz, para describir su tradición política como un proyecto burgués de participación democrática que incluyó a Puerto Rico. Las Cortes de Cádiz convocaron a la isla y se eligió a don Ramón Power y Girard como representante. A Power y Girard lo describo desde su propia voz como un intelectual que evoluciona hacia la defensa de la secularización de las leyes y que respalda la Constitución Española del 1812 con su firma, en donde se jura fidelidad a la Iglesia, pero se abole la Inquisición. Si bien esta Constitución no prosperó, su contenido secularista lo demuestra identificando, entre otras cosas, sus principios burgueses para defender la existencia de estas mismas tendencias en la cultura intelectual puertorriqueña que representó Ramón Power y Girard. Me propuse desde un interés muy personal plantear la identidad secularista que conocemos en la actualidad y su representación en Puerto Rico, como el fruto de un proceso histórico y continuo que se inició en la región desde mediados del siglo XVIII y que nos alcanza con su ciencia viajando por las rutas comerciales. Estudié la secularización de la cultura como un llamado de mi propia identidad y reconociendo el vacío que existe sobre el tema en la historiografía. Una de las conclusiones más poderosas de esta investigación ha sido demostrar con la obra impresa por la comunidad intelectual hispana, al menos desde el siglo XVII, que la secularización como fenómeno histórico provocó el conflicto, la condena y la marginación de lo que hoy se afirma como identidad, promoviendo el abandono de la hipótesis de Dios. Muchas gracias.